Durante este día vamos a escuchar propiamente al profeta Isaías, que nos va a hablar. Recordemos que él nos presenta hoy en este texto como una especie de perfil de cómo debe ser el siervo doliente. Yo quisiera que ciertamente podamos después meditar con la hoja que se nos entrega en la Eucaristía, pero quiero resaltar dos palabras que a mí me llaman la atención de este texto. La primera de ellas es que el siervo doliente es compasivo, y la segunda, que actúa en derecho. Y quiero empezar por ahí, porque el ser compasivo es una llamada primaria que hace Dios en el plan de la salvación. Dios ha mirado al hombre en su sufrimiento, en sus crisis, pero se vuelve compasivo hacia él. El texto nos dice que no quebrará la caña desquebrajada, pero también dice actuará con derecho y con justicia. Quiere decir que a pesar de que nos ve cansado el Señor, Él no se cansa de seguir animándonos a que experimentemos la confianza en Él y podamos seguir caminando en ese proyecto que Él nos invita. Quiere decir que el siervo doliente, la palabra siervo viene también adquirida a través del término siervo, servidor. Jesús es el primer servidor para nosotros de parte del reino de Dios. Por eso entonces el cristiano, al recibir el sacramento del bautismo, se convierte en un servidor. Un servidor que tiene que llevar un mensaje que no es propio, porque el mensaje que nosotros llevamos no es nuestro, es el mensaje de Dios. Por supuesto que ese mensaje está bañado y va acompañado de la naturaleza humana. Cuando uno lee los grandes profetas, se da cuenta que a pesar de que ellos tenían sus situaciones humanas, ellos fueron elegidos por Dios para llevar una misión, para llevar la palabra de Dios. Y por eso encontramos, por ejemplo, el caso de algunos personajes de la Biblia. Dice que yo no tengo la capacidad para anunciar el reino, pero Dios te eligió para que lo hagas, para que lo lleves. Entonces, querida comunidad, los que estamos aquí reunidos hemos sido elegidos por Dios para ser sus servidores y llevar el Evangelio de Jesucristo. No nos podemos quedar con las condiciones que lo que he recibido es para mí, es para aprender a compartir la esencia que el Señor nos regala. Por eso, desde esa realidad, hemos escuchado también hoy cómo la palabra de Dios a través de los Hechos de los Apóstoles nos narra algo muy importante. Pedro se está dirigiendo a un discurso a Cornelio, el centurión, y a los paganos. Le está hablando sobre el tema de cómo el hombre debe llevarse en la vida. Y este discurso podríamos decir que es la fase final para la llegada del Espíritu Santo. Por eso el texto nos dice hoy que inmediatamente terminaron el discurso, el Espíritu Santo se posesionó sobre ellos. Posesionarse el Espíritu Santo significa dejar que Él actúe en la vida del hombre. Nosotros hemos recibido a través del bautismo el don del Espíritu Santo. Hemos recibido el flujo de la vida por medio del Espíritu. Hemos recibido la gracia más profunda que Dios quiere derramar en la vida de la iglesia, en la vida humana. Por eso entonces, desde esa realidad, el envío de la fuerza del Espíritu es la que nos permite entonces vencer los obstáculos. Y el domingo pasado celebrábamos la Epifanía y decíamos que era la manifestación de Dios a todos los pueblos. Podríamos decir que hoy se manifiesta ese sentido verdadero del Espíritu a través de Cornelio, que representa la cultura judía, y los paganos que caminan en el encuentro con Dios. Es decir, que Dios no hace diferencia entre ningún ser humano. Esto es lo más maravilloso de nuestra fe, porque los que estamos aquí sabemos que Dios nos ama a todos, a pesar de nuestras cosas, a pesar de nuestra vida, a pesar de nuestras circunstancias. Dios toca nuestra existencia y nos permite crecer en su camino y en su gracia. Por eso, querida comunidad, hoy sería bueno que renovemos nuestros compromisos de bautizado. Sería bueno recordar que nuestros padres nos llevaron a una pila bautismal y nos entregaron a Dios para que vivamos en esta fe. Quizás nosotros no fuimos testigos en ese momento ocular, pero estábamos allí, y cada vez que se lleva a cabo un bautismo, nosotros podemos ver también esa esencia en nuestra vida. Yo quisiera resaltar del Evangelio de hoy algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, primero que nada, el río Jordán. El río Jordán tiene un significado muy profundo. Primero, recordemos que ahí fue donde se fue a lavar Naamán, el que sufría de lepra en el cuerpo, que lo mandaba el profeta que se bañara
7 veces en ese lugar. Y al principio Naamán no quería, no se atrevía, no quería aceptar esta condición que le estaban poniendo. Pero Dios, a través de ese baño que se da en el Jordán, purifica su cuerpo y lo sana de la enfermedad. También tenemos allí al profeta Elías y Eliseo, que dice que iban caminando en el borde del Jordán cuando Eliseo fue arrebatado por Dios. Entonces el Jordán tiene un significado. También dice que es el límite de la tierra prometida. Es decir, que el río Jordán es un sentido verdadero donde el pueblo de Dios ha ido construyendo una historia. Dios construye la historia de entre las aguas. Al inicio dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es un signo entonces el agua. Para nosotros el agua es signo de purificación. En la cultura judía, en el sentido de la purificación era la aspersión con la sangre. Nosotros hoy tenemos la aspersión del agua. Y es bonito porque a veces algunos de ustedes me dicen: Padre, nada más me cayó una gota de agua, écheme más. Porque la gente entiende que esa agua, que es un símbolo, que no es el sentido raro, sino que es un símbolo que me ayuda a mí a encontrarme con ese Dios que purifica mi vida. Por eso el agua es el camino que nos ayuda a encontrar la senda verdadera. Por eso Jesús va al Jordán, porque Él sabe que allí su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo salvado por Dios, es donde construyó y empieza a construir su historia. Y esto me gusta mucho porque Jesús conoce del tiempo, y que es muy importante, pero también conoce del tiempo en la hora, pero también conoce el modo, es decir, la naturaleza humana. Este río es la riqueza. Los filósofos dicen que una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río. ¿Y por qué razón? Sí nos podemos bañar en el mismo río, pero no con la misma agua. Por eso es muy importante entender este concepto, porque el agua corre, va purificando toda una esencia. Por eso Jesús se acerca a su primo, a Juan el Bautista, y le dice: quiero someterme al bautismo del agua. Y miren que inmediatamente Juan el Bautista le dice: tú no te puedes bautizar con el agua. Si tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, tú no te tienes que someter a este significado. Pero Jesús quiere entrar en la historia de la salvación. Quiere que el pueblo entienda que Él comprende lo que el pueblo está caminando, lo que el pueblo está recibiendo, el camino que ese pueblo. No es que Jesús tenía que hacer un bautismo de penitencia por medio del agua. Jesús no necesitaba eso, pero quería someterse así como se sometió en la carne, así como se sometió en la vida y en la historia de la salvación, así también quiere someterse en la naturaleza propia. Por eso entonces se hace hoy el proceso de someterse al agua, para que nosotros podamos comprender el modo humano de esos pueblos. Pero también dice que al salir de las aguas, cuando salió y fue bautizado, se abrieron los cielos y vio el Espíritu Santo. Primero es Jesús el que ve el Espíritu Santo. Él lo ve primero y después lo ven los que están en su entorno. Quiere decir que es la fórmula como Dios quiere que el hombre entienda. Este es el nuevo Adán, el hombre nuevo que estoy haciendo, que la comunidad pueda comprender que Jesús es la nueva fórmula como debemos vivir. Por eso el texto termina diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo amado. Es decir, este es el elegido para que puedan encontrar la salvación, para que puedan comprender el misterio de la verdad. Pero también nos dice: en quien tengo mis complacencias. Quien escucha a Cristo está escuchando a Dios Padre. Quien comprende la acción de Cristo en la historia de la salvación, comprende la acción del Padre en la historia humana. Quien comprende el misterio de la gracia es comprender el sentido verdadero de nuestra salvación. Por eso, querida comunidad, hoy es un día para renovar nuestro bautismo. Recordar que Dios nos ha salvado de entre las aguas. Yo diría, en primer lugar, para resumir un poquito, que Dios nos ha amado, como dice el texto de hoy, con compasión. Y por eso ha permitido en el transcurrir de la historia una fórmula pedagógica de amor. Y esa es el sacramento del bautismo. Por eso entonces primero descubrimos a Dios Padre en el sacramento. Pero descubrimos también al Hijo,
que en su sufrimiento, porque nos decía hace unos días atrás las palabras, que Jesús vino a bautizar no solo con agua, sino también con fuego, es decir, con sangre y con fuego. Quiere decir que a través del sufrimiento de Cristo en la cruz, nosotros podemos recibir el manantial de la salvación. Dice que cuando el soldado le traspasó el costado, brotó sangre y agua. Y de ahí entonces, desde el costado de Cristo, surge la vida sacramental de la iglesia. Surge el misterio de encontrar el camino verdadero por medio del agua bautismal. Pero también tenemos que reconocer que ese bautismo en su tercera parte se hace vivencia en la comunidad. Cuando nosotros vivimos verdaderamente el bautismo, le somos fieles a Dios, le somos conscientes a la vida. El bautismo, hermanos, nos genera la dignidad, ser dignos para Dios, sonreírle a la vida a pesar de las condiciones que la humanidad nos pueda poner. Es por medio del bautismo entonces que nuestra iglesia nos invita hoy a reconocer la acción de Dios en nuestra vida. Renovemos ese sentido hoy y aportemos en nuestro crecimiento de vida lo que Dios nos ha confiado en un sacramento tan grande. Es el sacramento que no se borra, que imprime un carácter para toda la vida, que imprime una acción en toda la vida. Aunque usted sea el hombre más pecador, como dice San Pablo, ahí donde hay pecado, sobreabunda la infinita gracia de Dios, porque Él reconoce en la marca, en el sello, el misterio de amarnos para siempre. Dios no nos ama a media, nos ama totalmente, y en su totalidad es el encuentro con el hombre. Que Dios le bendiga y que al concluir el tiempo de Navidad podamos hoy renovar nuestra fe en ese Señor Dios nuestro, Salvador de todos los hombres. Que así sea.